A lo largo de 2000 años de historia, la Iglesia Católica cuenta con un numerosísimo grupo de santos, mártires, testigos, maestros y doctores. ¿Por qué no acudimos más frecuentemente a ellos y a sus enseñanzas? Tal vez porque en nuestra época todo lo novedoso parece necesariamente mejor que lo anterior. Es mejor el modelo nuevo que el anterior, es mejor la idea nueva que la anterior. Y eso no es cierto, y en particular no es cierto en las cuestiones espirituales. La Iglesia ha tenido que luchar durante toda su historia y seguramente lo continuará haciendo contra herejías que en su momento parecieron novedosas y atractivas, pero que se manifestaron nefastas para la historia de la Iglesia. Así que debemos regresar a estudiar y a conocer a nuestros grandes maestros de la historia. Y San Juan Evangelista sin duda es uno de ellos. Es un modelo único de discípulo por las circunstancias en las que vivió y cómo vivió esas circunstancias. Así que aproximémonos a la vida de San Juan para entender no solo su mensaje que podemos encontrar en su Evangelio, en sus cartas, en el Apocalipsis, sino para entender su vida y cómo eso nos puede ayudar a nosotros también a alcanzar la santidad, que es la meta de todos los católicos. Arrancaremos con una visión histórica y luego iremos profundizando poco a poco en su labor misionera, en su labor evangelizadora, en su labor de apóstol. ¿Dónde nació Juan? Juan nació en la región de Galilea, que en hebreo significa el círculo o el distrito, y que no hay que confundir con el mar de Galilea, que es solo una parte de la región. De hecho, hay cuatro regiones en Galilea: Galilea del Llano, la Alta Galilea, la Galilea de las Colinas, que es donde se ubica Nazaret, y la Galilea del Lago, que es donde nació San Juan Evangelista. El lago ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia: el lago de Galilea, que es probablemente el más apropiado; el mar de Galilea; lago de Tiberíades, en honor a Tiberio; y su nombre actual en el Estado de Israel es Yam Kinneret o simplemente Mar Kinneret. Es un lago peculiar que le da características muy especiales para el florecimiento de la vida, en particular para la pesca. Se ubica a 212 metros abajo del nivel mediterráneo y es un lago parecido, si se lo quieren imaginar, al lago de Chapala en México. Tiene 21 kilómetros de largo y 12 en su mayor anchura, pero su profundidad sí es importante porque varía de 40 a 49 metros, teniendo un foso incluso de 250 metros de profundidad. Y se alimenta del río Jordán, que nace en las alturas del Golán, aguas muy limpias, muy frescas, producto muchas veces de la nieve. Este es Medio Oriente, tiempo de Jesús, y podemos ver en la parte alta el mar de Galilea o el lago de Galilea. Y ahí encontraremos que, formándose en toda esta cadena montañosa que lo rodea, después descarga sus aguas al río Jordán, que continúa hasta el Mar Muerto. Este otro gran lago no tiene salida al mar y por lo tanto tiene serios problemas de salinidad, al punto en que hoy en día no se da en él la vida. Está muerto. Si lo vemos en la actualidad, para hacernos una idea, pues ahora Israel es un estado mucho más pequeño y rodeado completamente por estados árabes. Siria, Jordania, Egipto, Líbano, para citar algunos, pero además en su propio territorio actual tiene áreas que no le pertenecen estrictamente, que son territorios palestinos, en los que, como ustedes saben, hay muchos conflictos. Bueno, Juan nació ¿en dónde? En Betsaida específicamente, un sitio que está muy frecuentemente mencionado en el Nuevo Testamento, pero cuya ubicación exacta se ignoraba hasta hace pocos años. ¿Cómo pudo haberse perdido Betsaida? Bueno, fue producto de varios acontecimientos, fundamentalmente dos. Primero, fue destruida por los romanos en el año 67, y siendo ya una ciudad destruida, después quedó abandonada completamente por un terremoto que cambió el curso del Jordán, que era de donde se alimentaba toda la gente de Betsaida, que era un puertito, digamos, de donde se salía a pescar, y la alejó de la orilla del lago, la alejó mucho. Hoy en día los arqueólogos piensan que la han encontrado a 2 kilómetros del actual borde del lago, cerca de la ciudad de Cafarnaúm.
Bueno, ¿y cómo fue educado San Juan? Pues como un niño típico de su época en Israel. Como la mayoría de los niños hebreos de su época, asistió a la escuela desde los 5 años, la casa del libro, o sea, la sinagoga de su ciudad natal, en la que acudían no tanto para aprender a leer y escribir, que era importante, pero para ellos era más importante poder leer los escritos sagrados, la Torá fundamentalmente, y otros que componían las enseñanzas de la sinagoga. Pero esta formación no era solo teórica, no era una formación de erudito o de historia, ¿no? Sino que incluía preceptos que habían de seguirse toda la vida. Era un modelo de vida, además. Enseñanzas para orar, las reglas del ayuno, el respeto del sábado, entre otras muchas que fueron creciendo entre los habitantes de Israel. Todo parece indicar que Juan siguió sus estudios en alguna ciudad cercana, en Cafarnaúm o Magdala. Y esto lo sabemos porque cuando leemos su evangelio o sus cartas, no nos encontramos con un hombre que sepa apenas leer y escribir, sino con alguien con una gran formación eh, teórica y práctica de la vida y que había estudiado mucho más que lo que podía estudiarse en su pueblo. De hecho, se piensa que incluso estudió en Jerusalén al lado de los grandes rabinos, porque en el Evangelio se narra que era conocido en los círculos sacerdotales, en particular en la casa del sumo sacerdote Anás. Recordemos el triste episodio en el que San Juan acompaña al Señor durante su juicio ahí en ese lugar. Sin embargo, hay que recordar también que todos los judíos, no importaba su nivel económico o su nivel de conocimientos, todos debían tener un oficio. Por ejemplo, San Pablo era tejedor, tejedor de tiendas. Juan era un pescador y su padre era no solo pescador, sino probablemente dueño de un grupo de barcas, algo como lo que sería hoy un pequeño empresario. Además de la educación de San Juan, queremos hacer un énfasis en algo muy importante, su religiosidad. ¿Qué sentía San Juan? Podemos tratar de acercarnos un poco a la experiencia religiosa de San Juan, con todas las reservas y con todo el respeto que se debe, pero podemos acercarnos un poco a través de sus actos. San Juan era un joven religioso, no solo en el sentido del seguimiento de las numerosas normas sagradas de su tiempo, sino que buscaba auténticamente y con profundidad la vivencia de lo religioso, de lo espiritual. Quería estar cerca de Dios, quería servir a Dios, no solo de manera ritual. Esa es sin duda la razón que lo llevó a acercarse a Juan el Bautista, a cuyo lado encuentra a Jesús. Y aquí tenemos a Juan, un joven religioso que busca a Dios y que es encaminado por Juan el Bautista a encontrar a nuestro Señor, a cumplir esa misión que empieza apenas en este momento. San Juan es ya desde su primera juventud un ejemplo de aquellos que buscan a Dios, un ejemplo de nosotros los que buscan a Dios y que desean una vida espiritual superior, alejada de la mediocridad de quien cumple, con el mínimo estricto, las normas y las conductas rituales. Triste mediocridad que hoy observamos en muchos de nuestros hermanos y de la cual tenemos que salir ellos y nosotros también. Pues ya Juan conoce al Bautista, lo va a buscar, movido por este gran deseo de una espiritualidad vital. En torno, se estima, al año 26, encuentra a San Juan el Bautista y se hace uno de sus discípulos, de sus cercanos. Esto sin que estuviera permanentemente con él, porque trabajaba como pescador, pero frecuentemente con San Juan el Bautista. Y San Juan, como recordaremos, predica un bautismo de arrepentimiento. Pide la purificación y una conducta más ética. En pocas palabras, está anunciando, está preparando el camino del Señor. Y así lo dice, anuncia la llegada del Mesías y deja claro que Él no es el esperado, que vendrá otro, que nosotros sabemos es Jesús. San Juan Evangelista, se cree, pudo estar presente cuando Jesús fue bautizado, pero él, como muchos otros, solo oyó esa voz tronando en el suelo y se confundieron con un trueno en la que se declaraba a Jesús como el bien amado de nuestro Padre Celestial. Poco tiempo después, San Juan se convierte en discípulo de Jesús. Es uno de los primeros discípulos. Acude a Jesús por la designación que hace de él Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No es como muchos de nosotros, o como muchos que conocemos,
que a veces esperamos un acontecimiento inusitado, casi un milagro para poder caminar o que venga un ángel del cielo y nos diga, camina por este lado, por aquel. No, Juan escucha a su maestro, a Juan el Bautista, y va camino de Jesús. Como nosotros debemos escuchar a nuestros maestros y guías y ir camino de Jesús también. Bueno, hoy ante estas palabras recordémoslos que se pronuncian cada misa, los discípulos, o sea nosotros, a semejanza de San Juan, también acudimos al Señor, acudimos a la Eucaristía, la presencia eucarística del Señor hoy en día. A partir de este momento, San Juan ya será el único discípulo que no abandonará ni un momento a Jesús. Será el único apóstol que lo acompañará hasta el pie de la cruz. Será el discípulo amado, el primero en creer en la resurrección. Él no pidió las pruebas que Tomás, ni siquiera esperó que el Señor apareciera en medio de ellos, sino que, como dice el Evangelio, al entrar a la tumba vacía y no encontrar el cuerpo de Jesús, vio y creyó. El estudio del Evangelio va a ser la mejor fuente para estudiar esta etapa de la vida de Juan, porque los invito a que estudien tanto el Evangelio de Juan como los Hechos de los Apóstoles, sobre todo en la primera parte donde se narra mucha de la actuación de San Juan en Jerusalén. Esa fidelidad a Dios lo acompañará toda su vida y hará que cumpla con amor y cuidado cada una de sus indicaciones. En particular, cuidará de la Madre de Jesús hasta su ascensión al cielo. Podemos imaginar, apenas imaginar, todo lo que San Juan aprendió de la Madre de Jesús siendo su hijo. Y tenemos que recordar también que es a través de San Juan como el Señor nos dio a la Santísima Virgen como madre, cuando le dijo, como ustedes recordarán, mujer, he aquí a tu hijo. Bien, con esto terminamos esta primera parte. Les invito a reflexionar antes de entrar a la segunda parte, que ya estará disponible en nuestro canal. Pero en esta segunda parte, donde hablaremos de la labor apostólica evangélica de San Juan, también les pido que antes revisen y lean un poco más de la vida de San Juan para que podamos sacar el mayor provecho de estas enseñanzas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.